Un gusto estar con ustedes. Como dice Roberto, yo soy Meme, Laura y mi esposa. Y pues antes de empezar, quisiera solo poner el tiempo brevemente en manos de Dios. Entonces, pues, Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos en tu nombre. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos ilumine, nos abra los oídos espirituales y grabe en nuestro corazón y en nuestra mente lo que tú quieras comunicarnos el día de hoy. Gracias por la oportunidad de estar aquí y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues bueno, primero que nada, déjenme decirles que va a ser muy difícil superar a Dieta Mauricio después de sus pláticas. Entonces, ay, perdón que mi tema es un poquito más, apegado a la teoría y porque quisiera compartir con ustedes, Puerto, me invito a hablarles acerca de la triple base que hablamos nosotros cuando buscamos la extensión del reino de Dios a través del trabajo y de los negocios. Al final voy a hablar un poquito más de una parte de los navegantes o de los navegadores que procura impulsar esta labor del Ministerio de los Negocios. Pero pues antes les platico un poquito de mí. Esta es mi familia, tenemos 3 hijos. Manuel, el mayor, tiene 29 años. Y luego está Laura, mi esposa. Laura Paola, ella tiene 28 años, está casada, vive en Denver, en Estados Unidos. Y Ana Laura, que es la más pequeña, ya tiene 24 y se casó hace un mes. Entonces, ahí están ya los 2 hijos nuevos, los agregados a la familia. Mauricio, casado con Ana, y Reed, casado con Wallace. Y Wallace y Reed nos regalaron cositas. Entonces, pues así muy brevemente, esa es nuestra familia. Como decía Roberto, vivimos en Monterrey, México, en el noreste de México, y ahí tienen su casa y allá recibirnos cuando anden por aquí, como ¿sí? Más. Esta es la única filmina que les voy a poner en español, las demás están en portugués. Pero se me hizo muy interesante porque empezamos a hablar un poco, Mauricio y a mí, acerca de lo que es el ministerio en el trabajo, de la inclusión que Dios nos ha dado en el mundo secular. Me encantó aprender esto. Fíjense lo que dice. De las 132 apariciones de Jesús en el Nuevo Testamento, 122 fueron en el lugar de trabajo. Jesús hacía su ministerio en el lugar de trabajo. ¿Sí? Y de las 52 parábolas que Jesús usó para enseñar a sus discípulos, 45 tenían el contexto del trabajo. Por eso me gustó mucho el compañeros de Mauricio, donde decía, bueno, ver qué profesiones o qué experiencias tenía Jesús en el mundo de los negocios y del trabajo que usó para hacer su ministerio. Entonces, pues bueno, tengan eso en cuenta para acordarnos que pues Dios creó el trabajo, Dios creó las empresas, porque Él mismo tiene ese atributo de creatividad. Entonces, en general, hablamos siempre de una base triple, que era el tema original de la plática, y la base triple la vamos a ir desglosando poco a poco, la dibujamos así como un triángulo en donde lo más importante, el centro, el corazón, son los valores y los principios del reino de Dios. ¿Sí? Y vamos a ir viendo una por una. Entonces, la primera de la base triple es en los rendimientos, es el tema económico, es hacer que nuestro trabajo, que nuestra empresa genere recursos. Eso es una parte importante. Y tenemos ahí un versículo que a lo mejor se ve muy chiquito por ahí, pero es Primera de Crónicas 29:12, en donde dice que las riquezas y la honra vienen de ti.
Dios es quien nos da los recursos y es bueno que Dios provea. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y estamos agradecidos con Dios por todo lo que Dios provee y cómo nos bendice, ¿no? Sí, se muy chiquito, bueno. Ok, bueno, vamos entonces a, ahorita voy a poner otros textos que refuerzan esta idea. Entonces, el tema económico es como la gasolina. El propósito del carro no es llenarlo de gasolina, el propósito del carro es llegar a un lugar. Pero si no le ponemos gasolina, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Por eso es que en los negocios el tema económico sí es importante y hay que cuidarlo y hay que poner atención en eso, ¿no? Entonces, sí, si quieres, la que sigue. Tenemos aquí varios principios bíblicos. La práctica que vamos a tener ahorita tiene que ver con principios bíblicos de base. Entonces, tenemos aquí estos 5 versículos bueno, en Deuteronomio nos dice que Dios es quien nos da el poder para producir la riqueza. La capacidad nos la ha dado Dios. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios y pedirle que siga bendiciendo nuestras habilidades y nuestras capacidades. Pero al final del día, el resultado y el fruto de nuestro trabajo en lo económico también se lo debemos a Dios. No es esfuerzo mío o esfuerzo propio, sino es usar lo que Dios me ha dado para obtener esos resultados. Otro principio bíblico, Proverbios 10, dice que las riquezas es una bendición de Dios. Entonces, pues hay que ser agradecidos también por eso. Otro pasaje que me gusta mucho, el Salmo 1, de 1 al 3, todos lo conocen, y nos habla de ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Entonces, cuando estamos meditando en la ley de Dios y haciendo su voluntad y no juntándonos con gente contraria a Dios, tenemos prosperidad y esa prosperidad también nos la regala Dios. En Jeremías encontramos otro pasaje muy importante. Dice Jeremías que Dios, los planes que tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad. Entonces Dios quiere bendecirnos, quiere nuestro bienestar, nos da las capacidades y las habilidades para ser fructíferos y tener un trabajo que genere dividendos y de utilidades. Y por último, en Proverbios 10 nos dice, las manos perezosas empobrecen, las manos diligentes enriquecen. Entonces Dios quiere que seamos diligentes y que esa diligencia o ese esfuerzo, ese ser echados hacia adelante, traiga un beneficio. Vamos a ver un par de ejemplos, no nada más la teoría que nos dice, nos enseña Dios en la Biblia, sino ejemplos muy prácticos. En Génesis 26 nos dice que Isaac fue bendecido 100 veces por uno. Lo que Isaac sembró y lo que Isaac cosechó, lo multiplicó Dios 100 a 1, porque el Señor lo había bendecido. Entonces es la bendición de Dios, esa prosperidad y ese beneficio, ¿no? Y pues la otra parábola que habla Jesús, que es muy importante, que tenemos que tomar muy en cuenta, es esta parábola del hombre que se hizo rico y que decide tumbar sus graneros y hacer graneros buenos y decir, ahora sí, voy a descansar y voy a disfrutar de todo lo que tengo. ¿Por qué Jesús no le agrada la actitud de este hombre, a diferencia de tantos otros ejemplos? Pues es porque este hombre confiaba en lo que él hizo y en sus riquezas en vez de darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, de nuevo, la bendición es buena, la prosperidad es buena, pero tenemos que reconocer de dónde viene esa prosperidad. ¿Sí? El propósito, sí, es también. Y esta tabla me gusta mucho porque esto nos puede ayudar bastante
de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de la prosperidad. Fíjense los 4 tipos de resultados o de mentalidades para lograr la prosperidad. Tenemos el Evangelio de la prosperidad para lograr la bendición. Tenemos el Evangelio de la prosperidad. Pero es una idea de que tenemos que lograr la riqueza y ese es el objetivo y eso es lo que me interesa. Simplemente hacer riqueza, hacer fortuna. No es el plan de Dios ese, ¿no? Tampoco está bien la teología de la pobreza, el que siempre se da de golpe de pecho y dice es que la riqueza es mala. Un poco eso es parte de lo que Dios nos enseña en su palabra. Luego está la filantropía. La filantropía suena muy bien, ¿verdad? Sí, hay que darle a los demás, pero si el corazón de quien está dando lo está haciendo con un propósito equivocado, con la intención de alabarse a sí mismo, con la intención de sentirse importante o reconocido, entonces no está dando la gloria a Dios. Y por último tenemos la generosidad bíblica. Dios nos provee para que nosotros también compartamos por amor a Dios. Entonces, si te fijan, la meta, uno es prosperidad, otro es pobreza, otro es promoción y el objetivo, la meta correcta es provisión. Las motivaciones, igual, me gustaría leer esta tablita rápido para que nos hagamos mejor idea de la importancia de cómo es importante generar riqueza, pero dónde debe estar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, la motivación en el primer caso es fortuna, es hacerse rico. En el segundo es por miedo. En el tercero es fama. Y en el último y en el correcto es la fe. Las recompensas. En el primero estamos buscando recompensas terrenales. En el segundo no existen. En el tercero la recompensa es fiscal. Fiscal o social. Y la recompensa que debemos realmente estar persiguiendo es la recompensa eterna. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es mi motivador? Pues bueno, en el primero es la codicia. El motivador de la teología de la pobreza es la culpabilidad. El motivador de la filantropía son beneficios, pero el motivador correcto debe ser la gracia. Luego, sí, nada más. Igual la generosidad es demandada en el ejemplo del Evangelio de la prosperidad, es penosa. El de la pobreza es una obligación en la filantropía, pero es libre cuando hacemos una generosidad bíblica. Nace del corazón. ¿Sí? Bueno, el modo, la manera de hacerlo, esto pues, tiene que terminar de dejar muy claro hacia dónde tiene que estar dirigido nuestro corazón. En el Evangelio de la Prosperidad, damos para recibir, es como una transacción. Por eso, el último renglón dice: Dios es mago, ¿no? Yo doy y Dios me da 10 a 1. No es realmente lo que Dios nos está retando a hacer. Dios nos está pidiendo que de corazón seamos generosos, ¿no? En la teología de la pobreza, el dar es una obligación y vemos un Dios tacaño, un Dios que no bendice. En la filantropía, pues damos para presumir, para pararnos el cuello, para hacer nuestro nombre grande en vez del nombre de Dios, ¿verdad? Y Dios no se necesita en la filantropía. Pero en la generosidad bíblica, nosotros estamos recibiendo los dones que Dios nos da para nosotros compartirlos. Y Dios es proveedor. Entonces, no sé si quedó con la idea. Estamos hablando de generar riqueza económica dentro del negocio o del trabajo. Bueno, pero hay que tener el corazón bien enfocado. Ahora, ¿cuáles son los resultados de una persona que realmente tiene en sintonía esta idea de la prosperidad, de la bendición económica conforme a los propósitos de Dios? Otra vez las letras son chiquitas, ahí me van a disculpar, pero esto es una tabla muy interesante de qué tan
exitosas son las compañías que son dirigidas por un director general, un CEO que está en línea con el evangelio, que tiene fe, que tiene su vida entregada a Dios, ¿no? Si se fijan, está muy chiquito, pero hay un índice de la bolsa de Estados Unidos que es el Russell 3000, que son las empresas que van en desarrollo, son empresas muchas de tecnología, etcétera, y dicen que el retorno en 10 años promedio ha sido del 13% en ese índice de Russell 3000, ¿sí? 13%. Pero si nos vamos a las 125 empresas que están en ese índice, pero que son dirigidas por un líder, un director general, que está realmente caminando con Dios y que tiene esa visión de bendecir a través de su negocio, ese 13% se va al 19.9%. Y si agarramos a los que más están buscando este tema del ministerio de los negocios, que no nada más es gente de fe, sino que además esa fe la comparte y la aplica en su negocio y en su trabajo, el rendimiento sube del 19.9 al 23.2. Entonces, cuando uno hace las cosas como Dios manda y para honrar a Dios, realmente estamos viendo que el fruto es más abundante y la gente es más efectiva. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a pedirles que vamos a contarnos 3 veces en esta ocasión para tener un poquito más de discusión. Les estoy poniendo aquí 4 preguntas. Si quieren, denles una leída y escojan una pregunta cada quien. Y nos juntamos en grupos de 4 o 5 personas para compartir la pregunta que a mí más me hizo sentido y qué es lo que Dios me está mostrando respecto a eso. Y le damos unos 10, 15 minutitos y seguimos con la siguiente parte de la triple base. ¿Les parece? Sí, ahí se va a quedar. Vale. Bien, bien, se ha entendido. Sí, 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 ayudó mucho. A veces, la conexión salía bien. Bien. Sigamos todavía más despacio. Sí, porque creo que la gente se apoya más en querer escuchar y si no entiende algo lo termina leyendo o hace las cosas al mismo tiempo.
decía que para los caseros es más fácil. Así que si vamos más fácil, eso va a ser subtitulado. Perfecto. Muy bien, ahí vamos. Tenemos una tercera parte.
Vamos a hacer estos grupos pequeños de meses, así que y se quedaron pendientes, nos vamos a ver en unos minutos. ¿Okay? Bueno, pues decía el tema, la plática de ahorita, de esta mañana, es la base triple. Entonces, vimos una de esas tres bases, que es la rentabilidad económica, y vamos ahora a pasar a la segunda. La segunda es la responsabilidad social. Queremos no nada más generar lucros, queremos generar bienestar. ¿Ok? Y bueno, el versículo obligado, el versículo que más nos habla acerca de este tema de la responsabilidad social es Lucas 10:27, y le voy a pedir a Gaspar que lo lea en portugués. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, pues enseñanza nos la dice Jesús en Lucas, viene en los mandamientos. Sabemos que Dios quiere que Él sea la prioridad número uno en nuestra vida, pero la prioridad número dos es nuestro prójimo, nuestra comunidad. Entonces, por eso tenemos también que velar para que nuestro trabajo, nuestra empresa, o si tenemos un negocio, sea un negocio que sea socialmente responsable. ¿Sí? ¿Qué estamos buscando? Hacer comunidad. ¿Ok? Vamos a ver algunos otros principios bíblicos que nos hablan de esto. En Santiago 2, el apóstol Santiago nos dice que de nada sirve que tengamos muy buenas intenciones si no las llevamos a la práctica.
Nos dice de qué sirve que le digamos a alguien que tiene hambre, come, o a alguien que tiene frío, abrígate, si nosotros no velamos para que eso suceda. Entonces nos toca ver por la gente que está pasando por necesidad y Dios nos bendice para que lo hagamos. ¿Sí? Isaías, en Isaías 1, nos dice Dios que busquemos la justicia y restituyamos al oprimido, que cuidemos a los huérfanos y a las viudas. Esa era la gente más desprotegida en aquel entonces, ¿no? Entonces, es un mandamiento de Dios, lo vemos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y Levítico 19 es una súper lección, porque nos habla de no defraudar, de no retener el ingreso, el pago a nuestros colaboradores, de ser piadoso con el sordo y con el ciego. Entonces, esto nos habla de cuidar, de no ser discriminativos, de tratar a todos nuestros semejantes de la misma manera. Nos pide que seamos justos y otra vez que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que veíamos en Lucas y lo estamos viendo en Levítico. ¿Ok? Y en Génesis, y esto es parte de la responsabilidad social, en Génesis Dios le pide a Adán que cultivara el huerto y que lo cuidara. Esto es bien interesante, porque malamente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a veces se piensa que el castigo por la desobediencia de Adán y Eva fue el trabajo. Y de ninguna manera Dios quería que estuviéramos trabajando. El castigo fue que íbamos a trabajar y nos iba a redituar muy poco, y que íbamos a batallar y íbamos a cosechar cardos en vez de fruto. Pero el trabajo es una bendición. Dios lo puso desde antes de que Adán y Eva pecaran, y los puso a cuidar y a cultivar el huerto. Entonces, parte de nuestra labor como responsabilidad social también es el cuidado del medio ambiente. ¿Okay? En el mundo de los negocios se habla muchas veces también de una base triple, que es económica, social y ambiental. Nosotros creemos que ambiental y social es lo mismo, porque si no estamos cuidando el mundo que Dios nos dio, pues no estamos cuidando a nuestra comunidad y a nuestros semejantes. Por eso sí, en nuestra tercera base es sobre, vamos a ver en un ratito más. ¿Sí? Ejemplos de responsabilidad social. Pues bueno, también el más famoso, el buen samaritano. Sabemos de gente, si quieres pasar de este sacerdote y el maestro de la ley que pasaron y vieron a este samaritano en necesidad y hicieron la vista ciega, ¿no? Pasaron de largo. Pero este samaritano realmente se compadeció de ese hombre, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un lugar y lo cuidó, y luego todavía le pagó al jornalero o al dueño del alojamiento para que lo cuidara hasta que sanara. Eso es realmente amar al prójimo, y eso es tener esa responsabilidad social. Sí, lo vemos en este ejemplo uno a uno, pero también la responsabilidad social tiene que ver con cuidar a nuestra comunidad en general. Por eso les quise compartir también este pasaje de Nehemías, en donde Nehemías va a reconstruir el muro de Jerusalén y se pone de acuerdo con toda la gente y los hace que todos cooperaran para lograr ese objetivo que era por el bien de toda la comunidad. Entonces, tenemos esos dos ejemplos, y al final del día de lo que se trata es esto, ¿no? Todos formamos el cuerpo de Cristo, sabemos esto. Entonces, tenemos cada quien que poner su parte. Y aquí es donde es bien importante recordar que Dios te hizo a ti único. No hay nadie idéntico a ti. Y por algo Dios te hizo como te hizo. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si nosotros cumplimos ese propósito, entonces realmente vamos a lograr ser ese cuerpo de Cristo.
no queremos que los demás hagan lo mismo que nosotros, a cada quien le toca hacer lo suyo. ¿Sí? Entonces, con el tema de responsabilidad social, les decía, vamos a volver a juntarnos. Tenemos estas 4 preguntas. Y igual escogen una que les guste y vamos a compartir un poco de ello. ¿Sí? Igual 10 minutos. Meme, meme. Bien. Bueno, ya vimos todas las 3 fases. La primera, la segunda, responsabilidad social. Vamos a ver ahora la tercera base. La tercera base de la que estamos platicando, señores, es transformación espiritual. Eso es lo que nos distingue de otras empresas. Nuestra relación con Dios a través de Jesús y compartirlo y hacer que la gente voltee a ver a Dios. Esa es la tercera de las bases de las que vamos a hablar. Esa transformación espiritual donde queremos generar discípulos. ¿Okay? Ahora, el versículo oficial, el obligado, ¿alguien se sabe de memoria Mateo 28, 19 y 20? La gran comisión. ¿Quién se la sabe de memoria? ¿No? Se te acuerda esto? Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Bien, pues Jesús nos manda y lo interesante aquí es que cuando Mauricio hablaba de la separación entre lo secular y lo sagrado, es muy triste que hemos dejado esa responsabilidad al clero, a la gente religiosa, cuando en realidad Jesús nos lo encargó a todos nosotros. Cuando Jesús dice, he aquí, los campos están listos, pero los obreros son pocos, oren al dueño de la mies que mande obreros a su misión. Está hablando de ti, no está hablando de que haya más religiosos, sino de que lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, lo uses para extender el reino de Dios. Eso es lo que estamos buscando, que en tu lugar de trabajo, que en tu negocio compartas tu fe. Eso es lo que nos va a distinguir. Principios bíblicos que nos hablan de esto.
Mateo 5 dice que la gente vea nuestras buenas obras para que alabe a nuestro Padre que está en los cielos. Si mi trabajo está honrando a Dios, la gente va a ver esas buenas obras y va a honrar a Dios. Entonces, ese es parte de mi testimonio, es parte de la manera en la que yo puedo dar fruto espiritual. Segunda de Timoteo. Este pasaje es bien interesante, que le dice Pablo a Timoteo que lo que ha oído Timoteo de Pablo se lo encomiende a creyentes dignos de confianza que estén capacitados para enseñar a otros. Esto es multiplicación, no es suma.